Bienvenidos una semana más a SVS. Hoy vamos a hablar, como ya saben, de la mayor promoción de vivienda de la ciudad, las viviendas del sector 1. La verdad que van, que no paran, están a todo tren. Tan solo queda, si no recuerdo mal, una obra por empezar, un edificio, porque todo lo demás está en marcha, ya están las máquinas allí trabajando a tope. Pero más que yo, mejor que se lo cuente el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Un mes más está con nosotros José Antonio Gómez, bienvenido a Popular Televisión. Buenas noches, Laura. Bueno, José Antonio, me imagino que estáis encantados, que las obras no paran, están avanzando a buen ritmo. Sí, como era previsible, y más ahora en estos meses de buen tiempo que vienen adelante, que el movimiento de tierras avance a una velocidad como así esperábamos, ¿no? Estábamos muy contentos porque, como bien dices, ya tenemos casi todos los edificios, salvo uno, que empezará antes de que acabe junio, todos los edificios en marcha con ese movimiento de tierras y esas excavadoras sacando tierra de allí. Antes de que acabe junio lo tenemos ya encima, porque al mes le queda nada. Ni una semana siquiera nos queda del mes de junio. Efectivamente, bueno, pues esperemos que antes de que acabe tengamos ya el último edificio, que es el 2, el que llamamos 2, en marcha. ¿Qué tal están yendo las obras? ¿Os habéis encontrado algún imprevisto? Pues de momento no, porque como te digo, están con los sistemas de contención. Piensa que cuando excavas tienes que ser capaz de que todo el perímetro de la urbanización que ya está terminada, cuando hemos empezado, lo tengamos que contener. Y hay varios sistemas de contención, cada edificio lleva un sistema casi diferente y están un poco en esa fase de los recálculos y demás, clavando allí los sistemas que contienen la excavación para que no se te venga encima lo que son los viales, las calles. Es como una fase muy preliminar de las obras, muy inicial. Efectivamente, el movimiento de tierras que llaman. ¿Y cuáles son los principales inconvenientes que pueden tener las obras? No sé si las lluvias es lo que más afecta a los plazos. Sí, lógicamente el agua es muy importante. Ya no solo el agua porque llueva, sino que pueda aparecer algún manantial, alguna corriente natural allí en la propia excavación, y ese es el principal inconveniente. Aquí tenemos una ventaja y es que estamos trabajando en una zona cercana a la ciudad, pero sin ningún edificio ya construido alrededor. Con lo cual, bueno, pues te da una tranquilidad y una garantía de que solo dependes de ti mismo. No es como cuando hemos construido edificios en el centro de la ciudad, bien en la calle Alta o en el propio San Román o incluso en General Dávila, que, bueno, pues que hay que tener mucho cuidado con lo que tienes a tu alrededor. Aquí el sector 1 o el nuevo Alisal, que llaman, es una zona como muy limpia de edificios alrededor y mucho más sencillo para que las constructoras desarrollen su trabajo. Vamos, técnicamente digamos que es más sencillo trabajar sin edificios por alrededor. Efectivamente. Sí, me acuerdo cuando estaba el edificio de La Paz, que tenía esos sistemas bastante novedosos además que se habían puesto para controlar el edificio que estaba continuo, que no hubiese ningún problema. Claro, la medianera, ¿verdad? Que no hubiera movimientos excesivos, porque siempre todo se mueve, pero eso fue, el edificio de La Paz fue técnicamente un edificio muy complicado de ejecutar. Ahora ya, claro, se ve terminado y en uso y ya casi la historia se olvida, ¿no? Pero fue tremendamente complicado, tanto como el de la propia calle Alta. ¿También el de la calle Alta fue igual de complicado? Sí, el de la calle Alta 40 tenía la complicación añadida de que había muchos sótanos por debajo del nivel de la calle. Y luego además es que la diferencia de cota entre la calle Alta y la calle de abajo, que creo que era Isaac Peral, era muy grande, con lo cual había una zona de excavación que cuando estábamos en la parte más baja, y ahí tenemos fotografías, impresiona ver toda la excavación hecha y cómo tuvimos que contener, que para eso los ingenieros calculan toda la contención del vaciado, todo aquello, sí. Qué recuerdos, ¿verdad? Cuando estábamos viviendo esas promociones, cómo se desarrollaban esos edificios. Todo pasa y al final todo se olvida, pero nos queda la memoria fotográfica de las cosas. Bueno, vamos a volver a los que estamos construyendo ahora, porque yo creo que los que están impacientes por ver cómo se van desarrollando son los nuevos adjudicatarios. ¿Qué tal van, José Antonio? Efectivamente, como te he dicho antes, Laura, ya tenemos en marcha casi todos los edificios salvo uno, que además el que falta es de alquiler,
Con lo cual, los 4 edificios que van a ser en venta, que ya están algunos de ellos sorteados, ya están en marcha, y por tanto entiendo que los adjudicatarios compradores ya van por allí de vez en cuando y pasean, porque es una zona en la que te puedes acercar más o menos hasta las obras y vas viendo cómo evoluciona la excavación, ¿no?, de sus futuros edificios, de sus futuras casas. Pero esto es un ejercicio de paciencia. Sí, estas obras llevan 20 meses, que son casi 2 años, y por tanto hay que esperar. Pero bueno, lo importante es que no haya grandes contratiempos, que todo vaya según lo previsto y dentro de 2 años podamos tener esos edificios ya en pie y prácticamente terminados. Hay 4 promociones, si no recuerdo mal, lo tengo aquí apuntado, 4 promociones en venta, están ya sorteadas. Bueno, no todas, queda de sortear una de venta y una de alquiler, que se sortearán el año que viene. Cierto, el bloque 6 todavía, que es en venta, todavía no está sorteado. Efectivamente. Entonces, de los que tenemos en venta, ¿cuántos propietarios hay ya? Pues mira, en el primero de los edificios que ya se sorteó el año pasado, que fue el primero que se sorteó, son 52 viviendas, están las 52 viviendas ya adjudicadas. En los 2 edificios que se han sorteado este año, que también son los 2 de venta, hemos empezado por el de 40 viviendas y nos quedan a día de hoy 10 viviendas por adjudicar. O sea que tenemos ya 30 de las 40 ya compradas, digamos. Y en cuanto terminemos con este edificio de 40, nos meteremos con el edificio 4, que son 52 viviendas, también de compra, que ya estamos empezando a llamar a la gente adjudicataria, mientras que en el de las 40 estamos ya llamando a los de la lista de reserva, ¿vale? Porque quiero recordar a la gente que primero llamas a los que llamamos adjudicatarios directos, que son los que en el sorteo salió su bola, pero una vez que alguno de esos te diga que no, vas tirando de la lista de reserva. Entonces ya estamos llamando a reservas en el edificio de 40 viviendas. O sea que el de 40 viviendas va a buen ritmo también. Sí, quedan, ya te digo, 10 viviendas nada más, porque la gente se decida que efectivamente se queda con ella y tengamos completo ese edificio. ¿Qué dudas os plantea la gente cuando vais a enseñarles sobre plano lo que puede ser su futura vivienda? Vale, una primera muy importante es que hay gente, ya sabes que nuestras viviendas pueden ser de 2 dormitorios o de 3 dormitorios y te puede tocar indistintamente. Entonces hay gente que a veces le toca de 2 y dice, bueno, es que esta vivienda se me queda pequeña, imagínate. Y entonces igual renuncia a la vivienda por ser de 2 dormitorios. Hay gente que le puede tocar de 3, perdón, y que le parezca muy grande la vivienda, porque claro, hay que recordar que si es más grande es más cara. Y entonces pues también puede renunciar igual por exceso de metros cuadrados, que es el menor de los casos, porque normalmente la gente prefiere pagar un dormitorio más, que pueden ser 20.000 euros más, hipotecarse en esos 20.000 euros más, pero saber que a futuro tiene una vivienda de 3 dormitorios. Porque hay que recordar que en estas promociones no tenemos viviendas de un solo dormitorio, salvo en el edificio 1, que solo había una vivienda de un dormitorio, ya se adjudicó, y es el único caso en el que si te toca la de un dormitorio, se te permite que en cuanto quede libre otra, te permuten la de un dormitorio, porque no puedes obligar a nadie a que finalmente acabe comprando una vivienda de un solo dormitorio. Bien, pero en las de 2 y en las de 3 no hacemos distinción, porque sería una locura que la gente pudiera cambiar las de 2 por las de 3 por las de 2, y al final no terminarías nunca, con lo cual te toca la que te toca. Entonces, esa es la primera y quizá más importante cosa. Luego la siguiente es que igual la gente se apuntó pensando en que solo podía optar a las viviendas de alquiler con opción de compra, que es una herramienta que ya hemos dicho en algún otro programa que es fantástica, porque estás 10 años de alquiler ahorrando, y sin embargo llegan allí y les ha tocado una de venta, con lo cual tienes que tener unos ahorros ya previamente. ¿De cuánto estamos hablando de esos ahorros? Pues del 20% del valor de tu vivienda. Si la vivienda son, imagínate, 150.000 euros, tienes que tener 30.000 euros ahorrados. 30.000 euros que no hay que pagar así de pronto, sino que tienes que pagar la mitad, pero la mitad son 15.000 euros. Si no tienes 15.000 euros para poder firmar el contrato, no puedes acceder a la compra de esa vivienda. Hay gente que esos 15.000 euros, por ejemplo, no los tiene ahorrados, pero consigue que alguien se los preste, un familiar, un padre, un tío, un abuelo, y tiran hacia adelante. Pero luego hay otra gente que es incapaz de poder aportar estos 15.000 euros iniciales, pero ya no solo los 15.000, sino que durante los 2 años de obra
tienes que aportar otros 15.000, que es bastante dinero para 2 años. Sí. Son 7.500 euros al año, que es mucho dinero. Entonces, esta gente tiene que encaminarse a los sorteos del alquiler con opción de compra. Y ya les explicamos a todo el mundo que como todo el mundo participa tanto en los de venta como en los del alquiler, pues oye, igual les llamamos para los de alquiler. De hecho, la gente pregunta, ¿y cómo estoy en la lista de los de alquiler? Pues mira, quedan para llegar a ti, no sé, 950, con lo cual lo normal es que no lleguemos nunca. O estás muy bien situado en la reserva del alquiler y estás la 25, con lo cual casi seguro que te vamos a llamar. Entonces, esa gente espera a que le toque una vivienda de las de alquiler con opción de compra. Luego cada uno hace sus cálculos de probabilidades, lo que puede, lo que quiere. De hecho, no se puede elegir en los sorteos. Además, cuando te toca una de las viviendas, te toca con tu número, con tu piso, tu número de puerta, con todo ya. Claro, luego hay gente que dice, no, es que esta vivienda mía da al oeste y no me gusta a mí la orientación gallego, tal. Bueno, ya, pero yo preferiría una sur, ya, pero te toca lo que te toca y Ahí es está. incambiable. No, es que me ha tocado un primero y a mí lo que me gustan son los quintos, ya, pero te ha tocado un primero. Ahí está. Entonces, esto es así, esto es un sorteo y desgraciadamente no todo el mundo puede vivir en un quinto al sur, sino que algunos tienen que vivir en un primero al norte, pero los edificios tienen 4 vientos, como se suele decir, norte, sur, este y oeste, y te toca lo que te toca. Sí que es cierto que en estas viviendas que estamos haciendo nuevas en el sector 1, casi todas las viviendas tienen doble orientación. Es decir, las que dan oeste también dan este, las que dan sur también dan norte, y entonces, bueno, con esa orientación mixta, digamos, como que parece que la vivienda encaja mejor para todo el mundo. Es curioso, las viviendas de un dormitorio antes se veían más en las promociones, pero cada vez están más abandonadas, o sea, cada vez se hacen menos. Evitamos menos, y de hecho en los pliegos ya sí se lo ponemos a los arquitectos porque tiene muy poca acogida entre la gente. Incluso los jóvenes, que podrías pensar, no, yo soy un joven de 20 años, soltero, ya, pero ese joven, si va a comprar su vivienda, no quiere comprar un apartamento, quiere comprar una de 2 o de 3 dormitorios. La gente prefiere hipotecarse un poco más y tener a futuro una vivienda en la que vas a estar viviendo igual toda tu vida o por lo menos una gran parte del resto de tu vida y quieres una vivienda grande. Además, hoy en día la gente que vive incluso soltera quiere tener no solo su dormitorio y su salón para cuando recibe amigos, sino también su sala para trabajar, ahora se teletrabaja muchísimo, o para tener tus cosas. 2 dormitorios es lo mínimo que todo el mundo quiere. Y si ya estás pensando en hijos, ni te cuento que quieres tener 3 dormitorios. Lógico, se acabarán abandonando al final las de un dormitorio, menos Tienen, algún espacio. por lo menos en nuestro margen, en nuestra franja de clientes que tenemos, de nuestros vecinos santanderinos, tienen muy poca o poquísima demanda. Bueno, entonces estáis trabajando a tope, recibiendo a la gente, entre las dudas, las consultas, lo que les tienes que explicar, lo que te preguntan ellos, no paráis. Sí, bueno, de hecho tenemos, a la gente la recibimos ahora todo el mundo con reserva previa de horario, porque recibimos en unas horas determinadas. Nuestra oficina no es muy grande, tú lo has visto, Sí. Y realmente solo tenemos una zona para recibir y mis compañeros, que son los que atienden a esta gente, a los que les ha tocado, tienen que previamente siempre llamar, concertar una hora determinada, un día determinado, en fin, que la verdad es que estamos en la oficina a tope, efectivamente. ¿Qué plazo razonable les dais para elegir? Para decidir. Sí, desde que te enseñan la vivienda, te llaman, llegas a la oficina, te cuentan cómo es tu vivienda, te llevas tu plano, a todo el mundo se le da de entrada una semana. Pero eso no quita para que el que a lo largo de la semana quiera más tiempo, siempre concedemos el tiempo que la gente realmente necesite. Pero damos la semana porque si no dieras nada, hay gente que igual luego ya ni te llama diciendo que no la quiere y tienes una vivienda ahí que no se la has pasado a nadie de la reserva porque al que se lo contaste no te ha contestado. Con lo cual lo que hacemos es dar una semana, firma un papel que tienen hasta esa fecha para decidir y si durante esos 7 días no has llamado pidiendo más tiempo, se da por entendido que renuncias a esa vivienda y esa vivienda se ofrece al siguiente de la lista de reserva. Pero son situaciones, digamos, flexibles. Si veis que la gente está con Absolutamente. trámites, está con bancos, todo esto que hay que hacer para comprar una vivienda. Absolutamente, de hecho hay gente que igual está más de mes y medio y 2 meses con esa vivienda reservada para esa persona porque se lo está pensando, sobre todo lo que tú dices, están buscando qué financiación van a poder conseguir de un banco, con qué hipoteca, etcétera, y por tanto, bueno, pues requieren más tiempo. O sea, no hay nadie a los que le pongamos una pistola en el pecho diciendo, oye, o me dices mañana si sí o si no, o qué. No. Todo el mundo tiene todo el tiempo que necesite para ver si finalmente se queda con la vivienda o no.
Y lo que siempre decimos, los de alquiler con opción a compra, tranquilidad, que no os habéis olvidado de ellos. Claro, son los últimos a los que llamamos porque es mucho más sencillo decidir si te quedas en alquiler o no, porque solo vas a tener que desembolsar pues, los meses de fianza de cualquier alquiler ordinario en cualquier vivienda, ¿no? Con lo cual a los de alquiler con opción de compra, que como sabes son 2 edificios de los 6, les llamaremos cuando esos edificios estén ya prácticamente pues a falta de un par de meses para entregar. Y ya para que se pongan a ello, así que con tranquilidad. José Antonio, nos quedan de sortear 2 edificios, el bloque 2 y el bloque 6. Son los que tenemos por delante para el tercer y último sorteo. ¿Tenéis ya fecha para abrir el plazo para el registro? ¿La gente que todavía no se haya apuntado, que se pueda apuntar? Sí, va a ser una ventana de inscripción que va a ser igual que el año pasado, todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. Va a haber allí 60 días, esos 2 meses, para que todo aquel que no se hubiera ya apuntado en las 2 fases anteriores, porque los 11.000 que ya están apuntados no tienen que volver a apuntarse, pero aquellos santanderinos nuevos que no, por lo que fuera no se apuntaron y quieren participar de este último sorteo, que será en la primavera del 2026, tengan esa opción durante esos 2 meses de entregar su hoja de inscripción en el registro del Ayuntamiento de Santander. Que es súper fácil, la verdad, que inscribirse es súper fácil, no tiene ninguna complicación. Efectivamente, llevar tu DNI y una hoja. Para recordárselo a la gente, ¿qué requisitos? ¿Había que estar empadronado en Santander? Sí, efectivamente, tienes que ser vecino de Santander, tienes que no tener ninguna vivienda en propiedad en toda España, tienes que tener unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo profesional, que es 1,5 IPREN, que el IPREN es un índice un poco extraño que el Estado maneja, y luego tienes que tener un tope por arriba legal, que es el que en ese momento esté marcando la ley del Gobierno de Cantabria, que ahora mismo está en 4,5 IPREN, no sabemos si el Gobierno lo va a elevar o no, según si la ley de vivienda sale adelante o no. Bueno, en fin, que hay un tope por arriba, hay un tope por abajo, y sobre todo, y lo más importante, estar empadronado en Santander y no tener ninguna vivienda en propiedad, lógicamente. Y lo que nos quedan son mixtos. Estoy viendo un edificio en alquiler con opción a compra y un edificio en venta. Efectivamente. O sea que este mismo proceso se va a pasar otra vez. Sí. Cuando terminéis con los 52, casi empecéis con los siguientes. Este edificio en alquiler, que tiene 4 portales, tiene 2 dedicados exclusivamente para jóvenes. Con lo cual ahí habrá un cupo para todo aquel que no haya cumplido todavía los 36 años y participará en exclusiva, aparte de en el resto de las viviendas, en esas viviendas solo para jóvenes hasta por debajo de 36 años. Y es también el que tiene las 15 viviendas de alquiler asequible. Muy importante, efectivamente, el Ayuntamiento en ese bloque de 4 portales tiene un portal solo para ellos, porque además lo paga directamente el propio Ayuntamiento de Santander, no tiene financiación externa bancaria, y por tanto el Ayuntamiento creará, todavía no sabemos cómo, nos lo tendrán que indicar, un sistema para adjudicar esas 15 viviendas que se llaman de alquiler asequible. ¿Qué decidirá el Ayuntamiento? Bueno, hablando del tema de financiación, no os lo solemos comentar, pero la verdad que estas promociones tienen una financiación muy importante, 44 millones de euros de un solo golpe. Sí, es mucho dinero. La verdad es que, como dijimos ya en algún programa anterior, nunca nos hemos enfrentado a levantar a la vez 281 viviendas. Eso significa que nunca nos habíamos enfrentado a manejar 42 millones de euros que va a costar toda la operación, ya no solo construir los edificios, sino los proyectos, la dirección de obra, los propios préstamos. Entonces, al final, todo eso suma aproximadamente, ¿no?, 42 millones de euros, que es una cantidad a gestionar en 2 años y medio muy importante, que también nos supone un reto, pero que también nos ilusiona para afrontar esos nuevos retos. Sí, pero no es ninguna tontería gestionar 42 millones, no 44, como había dicho yo. Sí, 42 millones más o menos, sí. No es ninguna tontería gestionar este dinero y que no se te vaya de las manos, José Antonio. Bueno, yo no sé si... El que no se nos vaya de las manos va a depender mucho de que las obras, porque todo lo demás más o menos está ya concretado, no se nos escape en el precio de lo que realmente se ha firmado hoy con las constructoras, ¿no? Entonces tenemos que perseguir muy en el día a día que la obra finalmente se construya por el precio por el que han sido adjudicadas. Que suelen tener siempre algún problemilla las obras, siempre te encuentras algún inconveniente, algo siempre que no hay estaba imprevistos, previsto. correcto. Sí. Bueno, la verdad que una inversión muy importante, un esfuerzo muy grande que se ha hecho. ¿Cómo lo vives tú de forma personal, José Antonio? Bueno, pues como un reto. La verdad es que así como mis compañeros en la oficina están más pendientes de atender a la gente, de conseguir que finalmente se adjudiquen las viviendas a los que les ha tocado en los sorteos o en la lista de reserva, y ellos están muy centrados en eso,
Luego hay otros 2 compañeros de la oficina, porque somos 7, ya lo hemos dicho alguna vez, sí, que están más centrados. Cada uno, son 6 obras, cada uno lleva 3, son los directores que llamo yo de ejecución de las obras, y están muy pendientes. Yo ya siempre les digo de que en las obras surjan los menos imprevistos posibles, precisamente para que económicamente las obras encajen en las cifras que tenemos previstas. Y yo, que luego me dedico a que tanto unos para que se vendan las viviendas en el plazo previsto y otros para que las obras se hagan también en el plazo previsto, todo esté encarrilado y que en la primavera del 2027 podamos entregar las llaves a esos 281 familias. Ese es el horizonte que tenemos, desde luego ese gran objetivo que os habéis marcado, la primavera del 2027. Correcto. José Antonio, más temas que tenemos para tratar hoy. Uno que muy interesante y que está de mucha actualidad, el registro de viviendas ocupadas de Santander. El ayuntamiento quiere crear ese registro, de hecho le ha creado ya y os le ha encargado a vosotros. Cuéntanos, ¿en qué consiste este registro? Vale, es un registro efectivamente que hace aproximadamente un mes ya hemos abierto en SVS, que en nuestra página web, si todo el mundo entra, tiene la manera de contactar con nosotros. Es un registro meramente estadístico y lo que hacemos es controlar toda aquella vivienda en Santander que el propietario nos llame, nos dé la información: mira, tengo una vivienda desgraciadamente con ocupada. Nosotros les incluimos en nuestro registro, lógicamente les pedimos la información de esa vivienda, información que es confidencial y nunca se va a publicitar qué viviendas en concreto en Santander están ocupadas, pero sí que vamos a publicitar pues dentro de unos meses cuántas son las viviendas que se nos ha informado que están en esa situación, y luego nosotros mensualmente, en contacto con esos propietarios, iremos viendo la evolución de qué pasos ha dado el propietario, tanto con la justicia, pues si está en vía judicial o cómo está, para tener una base estadística que al Ayuntamiento de Santander le sirva y conocer de primera mano, o sea, de la mano de los propios interesados, que son los propietarios, cuánta vivienda, porque a día de hoy no se conoce, se habla mucho, se especula de cuánta vivienda ocupada hay en Cantabria y en Santander, pero hasta ahora, hasta que hemos abierto este registro, pues no había ningún sitio donde uno pudiera ir a decir: oiga, que es que mi vivienda está ocupada y quiero que conste como una más tal. Bueno, pues llevamos un mes, no son muchas las viviendas, los propietarios, que no, hasta ahora creo que son 4 o 5 los que han denunciado, los que nos han informado de que su vivienda está en estado de ocupación. También distinguimos si esa ocupación es porque un inquilino ha dejado de pagar el alquiler, lo que comúnmente se llama inquiocupa, sí, o realmente es gente que se coló en la vivienda y realmente ni era inquilino ni nada, pero que entró en esa vivienda porque sabía que estaba vacía y la ocupó. Con lo cual distinguimos un caso y otro meramente por estadística, por saber cuánta vivienda hay ocupada. No hay mucha vivienda ocupada, por lo que estamos sintiendo y por lo que está llegando a nosotros en el registro de ocupación de Santander, pero bueno, vamos a seguir esperando a que el registro lleve más tiempo rodando. Ya te digo que estamos haciendo publicidad en diferentes medios para que la gente sepa que puede llamarnos por teléfono a SVS o mandarnos un email al email de la Sociedad de Vivienda, y ahí, bueno, pues nada, les metemos, les añadimos en nuestro registro y dentro de 6 u 8 meses empezaremos a poder manejar ya cifras estadísticas de cuánta vivienda y en qué zonas de la ciudad están esas viviendas ocupadas. En lo que os habéis encontrado hasta ahora, esos poquitos casos, ¿de qué estamos hablando? ¿Ocupación pura y dura o inquiocupación? La verdad es que de los 4 o 5 casos que hay mitad y mitad. Hay gente que la ocupó directamente sin ser inquilinos y otros que fueron inquilinos que en un momento determinado dejaron de pagar por el motivo que fuere. Y tú piensas que nosotros todos los datos que tenemos son exclusivamente del propietario, con lo cual el propietario te cuenta, bueno, pues la historia de cómo ha ido surgiendo la cosa, ¿no? Y luego también nos gusta seguir el seguimiento de si ya está en proceso de desalojo, de desahucio, si la vivienda, algún banco ha intervenido y por el impago de la hipoteca quiere hacerse, en fin, que nos gusta hacer un seguimiento mensual de los casos de ocupación en Santander. Hay que decir que ponerse en contacto con vosotros es simplemente una cuestión estadística, no tiene ninguna consecuencia legal. No, de hecho, recuerdo un caso muy concreto que el propietario me decía: entonces, ¿para qué va a servir que yo os dé mis datos si no vais a hacer nada vosotros? Porque esto, digo, no, claro, no queremos engañar a nadie. Esto no es para que el ayuntamiento dé pasos en pro de que se desaloje esa vivienda, porque entre otras cosas no tenemos competencia para ello y porque es un tema netamente judicial el desalojo de una vivienda. Con lo cual nosotros no vamos a favorecer
que esa persona recupere su vivienda, pero sí que vamos a interesarnos por saber mes a mes qué pasos o qué evolución está dando esa vivienda para que el propietario pueda conseguir hacerse otra vez con la propiedad de lo que fue suyo. Esto al final, lo que te entiendo, José Antonio, se trata de poner claridad en un panorama bastante confuso, el de la ocupación, porque se habla de que hay mucho, de que está creciendo, pero en realidad no hay unos datos claros. No hay ninguna encuesta fiable que diga, oye, esto es como lo de la vivienda vacía. Sí. Al final dices, ¿cuánta vivienda hay vacía en Santander? Nadie lo sabe, porque no hay un estudio vivienda. Tú piensas que en un parque de 95.000 viviendas que tiene Santander sería... Salvo que lo hagas extrapolando y haciendo, yo qué sé, una encuesta aleatoria en 1.000 viviendas, por decir algo, y luego extrapolando a las 95.000, no se sabe cuánta vivienda vacía hay en Santander. Primero, que no hay una definición legal de qué es una vivienda vacía, porque todavía no hay una ley de vivienda que diga vivienda vacía es la que, no lo hay. Todos entendemos por vivienda vacía donde nadie está viviendo habitualmente. ¿Pero qué es habitualmente? Exactamente. Vivir la mitad del año, vivir 12 meses en el año, vivir solo 11. Si yo tengo una vivienda a la que voy solo en verano y en Semana Santa, ¿esa vivienda es vacía o no es vacía? ¿O es una segunda residencia donde yo veraneo? Es muy confuso y tampoco hay una base legal que todavía te permita hacer una encuesta para saber cuántas viviendas vacías hay. Y luego está el siguiente paso. Bueno, y cuando sepamos cuántas viviendas vacías hay, ¿qué? ¿Vas a obligar a ese propietario a que la ponga en un parque de alquiler público? Porque tampoco tan fácil obligar a nadie con su vivienda, que hasta ahora yo con mis zapatos hago lo que me da la gana, pues con mi vivienda igual también, ¿no? Entonces, aunque tenga 2, 3 viviendas. Es todo muy confuso y hay una base legal pobre todavía, en espera de que acabe aprobándose una ley de vivienda de Cantabria, para ver qué pasos futuros se dan en cuanto a la vivienda vacía o en cuanto a la ocupación de viviendas. Pues con esto nos vamos a despedir, José Antonio. Ya lo ha visto la gente, todo aquel que quiera ponerse en contacto con la Sociedad de Vivienda y Suelo, ese teléfono y ese email para poder hablar con ellos para este registro. Muchas gracias por haber estado con nosotros un mes más. Gracias. Y te vamos a ver el mes que viene, ¿verdad? Muy bien, aquí estaremos. No paramos en verano, hay que decirlo. No paramos. Nosotros vamos a seguir aquí en verano. De momento nos despedimos, pero les anunciamos que este domingo a las 9:30 tenemos una edición especial de Cantabria de cerca, en el que repasaremos la cultura de Cantabria. No se lo pierdan, domingo a las 9:30 de la noche. Así que allí nos vemos.